el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. San Juan 8, 44. Ok, ¿alguien lo puede leer? ¿Ya lo tiene? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quiere decir, aquí Jesús le está dando a los fariseos y le está diciendo, el diablo es mentiroso y padre de mentira. Pero además, él ha sido mentiroso desde el principio. Y entonces, cuando vamos a Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, nos damos cuenta de que el diablo metió al principio una gran mentira. Dios había dicho a la raza humana, si pecas, tienes que morir. Ahora, quiero que entiendan, la muerte es lo opuesto de la vida. Quiere decir, si la vida es que Dios trajo a un ser a la existencia, la muerte es dejar de existir. Si el hombre viviría eternamente antes del pecado, quiere decir, después del pecado el hombre moriría eternamente. Si el hombre antes del pecado era inmortal porque tenía una inmortalidad condicionada a su obediencia, y una obediencia que no tenía problema de rendir porque tenía una naturaleza perfecta, quiere decir, para él obedecer era como pestañear. ¿Usted se da cuenta cuando pestaña? Estoy seguro que ha pestañado 1.000.000 de veces y ahora es que viene a ser consciente desde que usted entró aquí cuántas veces ha pestañado y no se ha dado cuenta. Entonces, el hombre podía obedecer, podía permanecer viviendo rectamente, obedeciendo la ley de Dios, pero la paga voluntaria, la paga del pecado, que fue un acto voluntario, era la muerte. Quiere decir, la muerte es lo opuesto a la inmortalidad. Por eso lo estoy diciendo, ¿saben por qué? Porque de alguna forma pensamos, la muerte es la destrucción del cuerpo, pero a veces pensamos que hay algo que está volando por ahí, algo que se está moviendo, algo que sobrevive, escuchen, algo que sobrevive a la muerte. Ahora, lo interesante es que Adán no existía, pero ahora cuando Dios dice la Biblia, en realidad estoy haciendo un repaso de la semana anterior, Dios toma el barro, la tierra, y construye un muñeco de barro. Y quiero invitarles a buscar Génesis capítulo 2, versículo 7. Quiero anotar Juan capítulo 8, versículo 44, en conexión con Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Quiere decir, la Biblia se estudia de esta forma, comparando un texto con el otro. Miren, ustedes pueden tener una opinión sobre lo que está sucediendo en el más allá. Puede ser una opinión que está influenciada por lo que usted aprendió cuando era niño. Pero nuestro criterio, nuestro fundamento para creer todas las cosas, especialmente las cosas sobrenaturales, es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús preguntó a los fariseos, ¿por qué ustedes dicen eso? Dice, ustedes cometen el error de ignorar las Escrituras. No podemos ignorar las Escrituras. Y yo siempre digo, yo nunca estuve muerto. Yo nunca fui al lugar donde podrían estar los muertos. Yo nunca he visto a Dios personalmente. A mí el Señor no me llevó al tercer cielo a explicarme qué pasa con los muertos. Yo estoy diciéndote lo que la Biblia enseña. Y esto es súper importante. Porque detrás de esta mentira está el diablo. Quiero invitarles a buscar ahí Génesis capítulo 2, versículo 27. Dice, entonces Dios creó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. El 2.7, ¿verdad? 2.7. Y puso en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Y llegó a ser el hombre, ¿qué cosa? Un ser viviente, un alma viviente. Ahora, si el hombre llegó a ser un ser viviente, si el hombre llegó a ser un alma viviente, quiere decir
antes de que Dios hiciese eso, el hombre no existía. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? El hombre no existía. Ahora, Dios tomó el muñequito de barro y le puso la energía. Y ese muñeco de barro, la unión de esa energía con el cuerpo, llegó a hacer que el hombre viniera a la existencia. Si Dios nuevamente toma ese aliento de vida, ¿a dónde se va el hombre? Al polvo de la tierra. Al polvo de la tierra. Por eso la Biblia dice, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces quiere decir, queda claro eso. Los muertos, dice la Biblia, nada saben. Vale más perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Pueden anotar ahí Eclesiastés 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben. Ahora, un texto más que no les dije la semana pasada. Bueno, anoten también Salmo 146, versículos 3 al 5. Ahí el salmista dice, no confíen en los hombres. ¿Por qué? Porque no hay salvación en ellos, dice. Sale su aliento, el mismo proceso de Génesis, pero ahora al revés. Por eso te hice la pregunta. Sale su aliento, vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen todos sus pensamientos. Pero hay un texto más. Pero hay un peligro muy grande en esta doctrina. Y es la obra del espiritismo. Una de las predicaciones que voy a hacer de los estudios en un miércoles va a ser sobre el espiritismo. Y cómo el espiritismo se basa sobre esto y cómo el mundo entero se va a unir en contra de Dios a través del espiritismo. Este texto es crucial. Mi pregunta es, ¿qué pasa con un animal cuando muere? La Biblia habla de eso, ¿no? En Eclesiastés capítulo 3, versículo 19, dice lo mismo que sucede con el hombre. Ahí en Eclesiastés 3, capítulo 19, eso es una lectura reveladora. Quiero invitarlos a buscar Eclesiastés 3, versículo 19. Porque lo mismo les pasa a los hombres y a las bestias. Unos y otros respiran y mueren por igual. Y nada tienen los hombres por encima de las bestias. Todo es vanidad. Ok, ahora miren lo que dice el versículo 20. Todo va a un mismo lugar. Y dice, citando Génesis, el texto que yo leí, todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. Versículo 21. ¿Quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba o que el espíritu del animal desciende abajo? Así pues he visto que no hay cosa como que el hombre se alegre en su vida. ¿Qué es lo que dice? Que lo que le sucede a las bestias es el mismo proceso que le sucede a los hombres. Quiere decir, cuando Dios creó al hombre, que la única diferencia es que Dios lo hizo con sus manos, a los animales Dios mandó y existió. Se crearon del polvo de la tierra y el aliento de Dios vino sobre los animales. Por eso en la historia de Noé, usted puede leer el capítulo 9 de Noé, dice todo lo que tenía espíritu de vida murió. ¿A dónde fueron todos esos animales del tiempo de Noé? ¿Están en el paraíso? Porque si lo que sucede es exactamente lo mismo, si todos tenemos un cuerpo y todos tenemos un espíritu, y cuando ese cuerpo y espíritu se unen, existe el hombre, no existe por el espíritu. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, pueden anotar, ahí dice que cuando el hombre muere, va al polvo y el espíritu va a Dios que lo dio. Pero es importante entender, esa palabra espíritu no es el ser, es solamente la palabra que usa la Biblia para describir el milagro de la energía de la vida. ¿De dónde nosotros estamos vivos? No sabemos. ¿Cómo funciona la vida? No sabemos. La energía que nos mueve, no sabemos. El corazón late, pero fue Dios quien puso algo dentro de nosotros, que no era consciente, que no piensa, que solamente, y puso la ilustración el fin de semana pasado, el miércoles pasado, el bombillo, piensen, bombillo es el cuerpo,
La corriente es el aliento de vida y la luz viene a ser el alma. De hecho, voy a tener otro estudio, porque créanme que esto es para 7 o 8 miércoles. En el estudio que estoy haciendo por primera vez en mi vida, me di cuenta de que la palabra alma, en el original, el enfoque que tiene es como algo, le había comentado a ella, algo que deja de existir. Por eso leímos que dice, el alma que peca. Yo le pregunto, ¿el alma puede morir? El alma muere. Dice que el alma que peca, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y Jesús mismo dijo, temed a aquel que puede destruir el alma en el infierno. Pero cada vez que los hombres de Dios hablaban sobre el alma, hablaban como algo que se les estaba yendo, como algo que les daba tristeza el reconocer que en cualquier momento podía dejar de existir. Por eso, inclusive Jesús, miren esto, qué interesante. Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, qué impresionante, versículos tan sencillos que los hemos tenido toda la vida ahí, pero que nos ayudan a comprender cuando los analizamos en el contexto de todos los demás, lo que la Biblia enseña. Ahora, hablamos de la fórmula de la vida. ¿Qué les parece lo de los animales? ¿Vieron qué interesante? Lo que le pasa al animal y al ser humano es lo mismo. A donde van los unos, dice, van también los otros. ¿A dónde van? Al polvo de la tierra. Dejan de existir. No hay nadie en el paraíso que haya muerto y se haya ido al paraíso. Sí la tienen. Porque el alma, la Biblia enseña que el alma no es algo que sobrevive después de la muerte. El alma es la unión, lo que sucede cuando se une el cuerpo con el aliento de vida. El aliento de vida no piensa. El aliento de vida no ve. El aliento de vida no escucha. El tripartito, ¿cómo que no lo estoy diciendo bien? Tripartito. Sí, el cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿qué nos tienen que diferenciar algo del animal? De los animales tenemos que tener una diferencia. Nada. Nada. Lo único que usted la diferencia del animal es que usted piensa. La conciencia. El animal no tiene conciencia. Pero el proceso de creación es exactamente igual, dice la Biblia. Dice, lo que sucede con uno sucede con el otro. Todos son hechos de polvo, dice la Biblia. Todos tienen aliento de vida. Todos regresan al polvo y todos dejan de existir. No hizo el mismo procedimiento porque Dios personalizó la historia de la creación para que tú entiendas que el ser humano era la corona de la creación. Pero cuando Dios mandó y existió, es eso, mandó a que la tierra se convirtiese en animales y el aliento de vida que Dios mandó hizo que ellos existiesen. Es el mismo proceso. Por eso dice, produzcan las aguas seres vivientes. También dijo, produzca la tierra seres vivientes. O sea, Dios mandó a la tierra que en lugar de que la tierra obedeciera a sus manos, obedeciera a su voz. Pero es el mismo proceso. Dice Salomón, miren, léelo ahí, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Increíble. Una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Dice entonces, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Y ahora dice, ¿quién dice que el espíritu del hombre es más que el espíritu del animal? Todo es exactamente igual. Es impresionante. Pero somos polvo con aliento de vida, nos trae la existencia. Los animales también tienen sentimientos, pero es inferior al ser humano por la capacidad de razonar. ¿Y las plantas que también tienen vida? Bueno, pero es otro tipo de vida. O sea, es una vida que no es consciente. O sea, las plantas no tienen aliento de vida. O sea, dice, produzca la tierra árboles, produzca hierba del campo. El animal tiene instinto, la planta no tiene instinto. La planta no tiene instinto. Es un ser vivo, porque las plantas están vivas. Pero es un ser vivo que no tiene conciencia. Que Dios lo creó, por cierto, con un propósito. Con el propósito de
de que los hombres pudieran Es amarse. posible que el Salmo 104, 29, ayude Emilia ahí a entender un poquito más ahí. Salmo 104, 29. Salmo 104. 104, 29. Dice, les das, ok, voy desde el 27. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser. Y vuelven al polvo. Dice ahí, vuelven a poco. Sí, claro, aquí termina. Porque está en la otra. Está mal escrito. Ok, exactamente. El acto de volver al polvo, como Dios le dijo a Adán, porque polvo eres y al polvo volverás, es el acto de dejar de ser. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Allí dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Quiere decir, el hombre iba a vivir eternamente, sin restricciones. Porque en el marco de su creación, el hombre podía disfrutar a plenitud de todo lo que Dios le dio. Y todo lo que Dios le dio, fíjense que las plantas no se acaban. Hay plantas, usted la corta, por ejemplo la caña, la hierba. Usted corta los árboles, usted arranca un mango. Esas cosas continúan saliendo. Usted no arranca el árbol, pero la fruta usted la consume y vuelve a aparecer otra fruta en su tiempo. Asimismo la hierba, Dios creó un mundo que se recicla, un mundo que se renueva, porque el hombre iba a vivir eternamente y iba a vivir en su medio, un medio que lo iba a sostener. Dios creó al hombre inmortal, por Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, Eclesiastés 7, 29, dice que ellos, quiere decir nosotros, buscamos muchas perversiones. ¿Qué significa que el hombre se pervirtió? ¿Y cuáles son las consecuencias de las perversiones del hombre? Fíjense, esto es importantísimo que presten atención. Quiero que entiendan que cuando Dios dijo, si pecas tienes que morir, estaba diciendo la verdad. La muerte es la privación total, la cesación total de la existencia. Es regresar a lo que era antes de existir. Mi pregunta es, ¿Adán existía en alguna forma? ¿Dios trajo al cuerpo de barro un alma que existía en algún lugar, que vagaba por algún lugar? No. Dios le dio la energía de la vida. Y esa energía hizo que el muñeco de barro, escuchen, comenzara a funcionar. Que los ojos comenzaran a funcionar. Que los oídos comenzaran a funcionar. Yo sé que cuesta trabajo entenderlo, como estaba diciendo la semana pasada, porque por 1200, esto es otro tema, por 1260 años, el poder de Babilonia introdujo esto, eliminó la Biblia y llevó a los cristianos a aceptar la filosofía pagana, de los filósofos paganos. Déjenme decirles, lo que enseñaban los filósofos paganos fue el refugio de los cristianos en la persecución. Porque de los cristianos se burlaban cuando decían que iba a haber una resurrección. Y los perseguían y los mataban. Pero los apologistas, los que empezaron a encontrar argumentos para defender su posición, empezaron a citar a los teólogos, a los filósofos griegos. Empezaron a decir, pero Platón enseña. Pero el otro enseña que hay un alma. O sea, ¿qué diferencia hay entre que una persona resucite y otro y comenzó a ser tan popular que los padres de la iglesia, muchos de ellos tenían la filosofía de estos filósofos griegos? Y esto se comenzó a meter en la iglesia, el paganismo se empezó a meter en la iglesia. Este concepto, miren, ¿por qué es tan importante? Miren esto. Los santos, quiere decir los cristianos, deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente. ¿Por qué es presente la verdad? Porque en Apocalipsis capítulo 13 dice que había un poder, que se le había dado poder y autoridad
sobre pueblos, tribus, naciones y lenguas por 42 meses. Ese poder y autoridad representa la influencia doctrinal, la influencia que en Apocalipsis 17 dice que es el vino de Babilonia. La doctrina llegó a influenciar tanto a las personas que llegaron a creer las doctrinas que ellos decían. Y quiero abrir un paréntesis aquí. Dije la semana pasada, Dios pide tu servicio voluntario. Al diablo no le importa. El diablo no necesita tu servicio. El diablo no está buscando que tú le sirvas. Nosotros pensamos que el diablo quiere que... No, el diablo no quiere que tú le sirvas. El diablo quiere esclavizarte. Y la única forma que puede esclavizarte es cuando tú recibes un engaño teniendo la posibilidad de estudiar la verdad. Cuando tú teniendo, por eso es que yo digo que es tan importante lo que estamos haciendo los miércoles. Y yo digo siempre, en este contexto es que yo digo, aprovechemos todas las oportunidades que tenemos de aprender lo que es verdad, de estudiar. Hagan un compromiso de decir, voy a creer lo que la palabra de Dios enseña. Y si no, yo estoy abierto, que cualquiera puede venir y enseñarme. O sea, no digo yo, sino la resolución que yo les digo. Ven y preséntame lo que tú dices. No voy a creer lo que tú dices, voy a compararlo con la palabra de Dios. Y saca tus propias conclusiones. Por eso es que aquí dice verdad presente. ¿Por qué es verdad presente? Porque Dios entonces llama a un pueblo, que es un movimiento que está descrito en Apocalipsis 14, que dice que ahora está representado a través de 3 ángeles, que van a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Sobre quién tenía poder y autoridad la bestia por 42 meses? Toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora Dios llama a un pueblo para que saque a la luz una serie de verdades que han estado escondidas por 1260 años, señores. Piensen, los Estados Unidos tienen 250 años de la existencia. Imagínense 1260. 1210 años, 1010 años más. Y el pueblo creyó, la Biblia estaba prohibida, encadenada en un convento. Y cuando los hombres de Dios, los reformadores, vieron la Biblia, la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad. Nunca se cumplió tanto eso como en ese tiempo. Por eso ella dice la verdad presente, un movimiento. Y por eso acuérdense, nosotros hoy estamos dando consejitos. Nosotros no nos creemos mejor que nadie. Mucho cuidado con pensar eso. Yo tengo muchos amigos que son católicos, muchos amigos que son evangélicos, muchos amigos que son testigos de Jehová, a los cuales respeto. Pero esto que yo les estoy presentando es una verdad que ellos necesitan entender. Nosotros tenemos que entenderla primero. Y fíjate, yo no te estoy manipulando. Yo no estoy diciendo, cree lo que yo digo. No, el sábado yo lo dije. Hagan lo que hizo Dianita. Tomen la Biblia, la libreta, vayan a la Biblia y comparen lo que yo estoy diciendo con lo que les puede enseñar cualquier persona. Pero no, hagan un compromiso de no irse a un lado ni al otro. Hagan un compromiso de ponerse de parte de Dios. Señor, ¿qué es lo que dice tu palabra? Estudien y usen el sentido que Dios les dio. Por eso, nosotros somos adventistas del séptimo día por una razón. No somos una denominación más. Los adventistas del séptimo día es un pueblo que existe en este tiempo para llevar al mundo estas verdades. Es el mensaje de los 3 ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es una realidad que por años nos llevaron a, ay, no, tengo la verdad, qué malo soy, tengo algo que creo que es verdad, cuán pecador soy. No, yo soy un pecador, puedo estar equivocado, pero si lo que yo estoy enseñando no es verdad, estoy abierto, porque yo no tengo verdades. Siempre yo hablando con Raúl, a veces hemos hablado de eso. Yo no tengo verdades, no tengo opiniones propias. Mi opinión es lo que la Biblia enseña. Ahora sí, estoy pegado a ese libro que nadie me saca de ahí. Para tú demostrar, para tú querer que yo cambie mi opinión, tienes que enseñarme lo que la Biblia dice que tú defiendes. Y créeme que tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos guía de luz en luz. Y ustedes todos tienen una tremenda responsabilidad. Porque con esto, y otra vez, no hay nadie aquí a quien le podamos causar ningún tipo de daño.
hay tantos engaños que se descifran simplemente con esto. Si los muertos nada saben, eso quiere decir que no hay nadie en el cielo que pueda interceder por ti, excepto Cristo Jesús. Por eso es que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. María no puede interceder por ti, porque ella no está en el cielo. Ella está descansando en la tumba. Por eso es que dice, los que estén en los sepulcros oirán la voz. ¿Dónde están? En el cielo. No, oirán la voz. Los muertos en Cristo resucitarán primero y ellos serán levantados al cielo para recibir al Señor en el aire. Pero no venían con el Señor. O el Señor vino a buscar a los que habían muerto. Es más, Pablo dice, si no hay resurrección, vana es vuestra fe. ¿Para qué necesitamos una resurrección si ya las personas están en el cielo? Pero el aliento de vida no tiene ojos, no tiene manos, no tiene pies. Ok, miren lo que dice, miren esto que es impresionante. Por favor, presten atención aquí. Dice que deberán sostener, dice, los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por las Escrituras. Yo no te puedo probar a ti que esto es verdad porque Elena de White dice. Cada vez que yo oigo a una persona hablando de Elena White defendiendo doctrina, digo, brother, por favor, no le hagas daño a la verdad. Porque Elena White dice, no me uses así. Elena White dice, lee lo que yo digo y ni me menciones. Yo estoy mencionando porque, pero dice, ni me menciones. Así dice el escritor del libro Pastorea mis ovejas, que ella le dijo personalmente a su papá, que era pastor. Él le preguntó, se acercó a Elena White y le dijo, hermana, yo quiero saber cuál es el lugar de lo que usted enseña, cuál es el equilibrio, dónde puedo. Y él le dijo, lea lo que yo digo, compáralo con las Escrituras, si lo ves fiel a las Escrituras, enséñalo y no me menciones. Así dice. Dice aquí, necesitamos comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia, merced a los errores capitales de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Satanás prenderá al mundo entero en sus redes. Señores, piensen para que vean. ¿Qué creen los budistas? Que usted reencarna, es lo mismo. Usted muere y va a algún lugar, anda por ahí. Es una versión de eso. Los judíos también, ellos tienen mucha influencia de los judíos antes no creían eso, excepto los que tenían la influencia de Alejandría, porque allá se criaron mucho, que de hecho los judíos aquí son a los que llaman gentiles. Dice, ¿se habrá ido a predicar a los gentiles? No está hablando de los gentiles que no creían en Dios, está hablando de los judíos que vivían entre los gentiles. Ellos tenían esa influencia, por eso es que hay ilustraciones que Jesús usa, que para tú poder entender por qué Jesús habló del rico y Lázaro, tienes que entender esto que te estoy diciendo, porque era la información que ellos tenían. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Se me olvidó salté de lo de... Bueno, la influencia que recibió. Bueno, anyways, el asunto es que esto es tan importante que nosotros podemos ser arrastrados, dice, por todo viento de doctrina. Estaba hablando de los budistas, perdón, de lo que creen, y me preguntaron sobre los judíos. Ok, ¿qué es lo que creen las personas que son evangélicos? Que cuando usted muere, o va a un lugar o va al otro. ¿Qué creen los judíos mesiánicos? Que cuando usted va a un lugar, muere, va a un lugar o va al otro. ¿Qué es lo que creen los shintoístas, los budistas, todo el mundo, familia? Todo el mundo cree que cuando usted muere, va a un lugar, el alma que sobrevive a la muerte del cuerpo. ¿Quién dijo eso por primera vez? Satanás. ¿Pero qué otra mentira dijo Satanás? No, escuchen esto, sino que sabe Dios que el día que de él comieres,
¿No dicen que los que mueren tienen capacidades de ver y ayudar a los que viven? El espiritismo está metido dentro de las iglesias. El espiritismo está metido dentro del gobierno. Por eso es que es tan importante, porque dice que van a aparecer entes que irán, yo lo dije el otro día, a los reyes de la tierra para prepararlos para la batalla del día del Dios Todopoderoso. Eso dice que esto está impresionante. Este capítulo se llama Los engaños de Satanás. Cuando usted lee eso, parece que está viviendo nuestros días. Ahora, ¿qué pasó con el hombre? Perdió la inmortalidad. Denme 3 minutos. ¿Qué pasó con el hombre? Perdió la inmortalidad. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿De qué cosa? Número 1, de la gloria de Dios. Anoten, número 1, de la gloria de Dios. ¿Qué cosas están destituidas de la gloria de Dios? No puedes estar en la gloria de Dios. Ya. Dejaron de existir. Ahora, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Pero como estamos acostumbrados a pensar que la muerte, que el alma rebasa la muerte, que va más allá, no nos damos cuenta. La paga del pecado es la inexistencia. La paga del pecado es la no inmortalidad. ¿Cómo Dios te va a permitir vivir en pecado, o sea, ser un ser pecaminoso por la eternidad? Pero además, estaba diciendo también otro de los engaños. ¿Cuántos seres están sufriendo ahora mismo en el infierno? ¿Cuántas personas están tristes ahora mismo porque tienen familiares que ellos creen que están sufriendo en el infierno? ¿Sí? Hay millones de personas que creen que muchos de sus familiares, como no aceptaron a Cristo, ahora están ardiendo en el infierno. Un Dios de amor, de eso voy a hablar después. Un Dios de amor que por haber vivido, yo le estaba presentando a Julio el otro día el ejemplo. Tú vives 35 años, no aceptaste a Cristo como tu salvador personal, pero eres un buen padre, eres un buen hijo, eres un buen amigo, no le robas a nadie, tienes principios, tienes valores que aprendiste de tu familia, pero no aceptaste a Cristo. Entonces ahora tu recompensa por no aceptar a Cristo es quemarte por los siglos de los siglos, además en presencia del Cordero y de sus santos ángeles. Y los redimidos van a ver y van a decir: sí, mi mamá se lo merecía. Mami, sigue sufriendo ahí. ¿Hasta cuándo? Por la eternidad. ¿Ustedes creen realmente que el amor de Dios encaja con ese sistema de justicia? Sí, Dios va a hacer justicia, pero es una justicia proporcional a la vida de pecado. De hecho, la Biblia dice que vienen las nubes de los cielos a pagar a cada cual qué cosa, según sus obras. Quiere decir, no todos van a sufrir lo mismo, es correcto. No todos van a pagar de la misma forma. Pero no se le puede dar a todo el mundo un castigo por la eternidad. Primero, por la eternidad está fuerte eso. Eso sí es como para tener miedo. Pero cuando usted entiende que la paga del pecado es muerte, sí, si tú tienes que morir, vas a dejar de existir. Usted va a estar en el cielo con una tranquilidad. Mi mamá, mi tío, mi hermano no tomaron la decisión, se perdieron, perecieron. Pero no va a estar en el cielo pensando, porque allí va a tener una memoria perfecta. Y mi pobre madre, mi pobre padre, tan noble que ella era, debe estar sufriendo por la eternidad, quemándose por la eternidad, donde el gusano no muere. ¿Y qué más? Y el fuego no se apaga. ¿Se dan cuenta de todas esas cosas? Las voy a explicar, porque voy a tomar varias secciones para explicar lo que significan algunas cosas que se utilizan para decir lo opuesto de lo que estoy diciendo. Ok, dice ahí Romanos 5, versículos 12 al 21. Preferiblemente Romanos capítulo 5, versículo 12, pero del 12 al 21. Allí dice: por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado y a través de los hombres también entró la muerte. Por eso es que dice: todos murieron desde Adán. Todos pecaron. Sí, capítulo 5, versículo 12. Pueden leer hasta el 21 para que entiendan cómo la respuesta de Cristo es precisamente darte la inmortalidad. Miren ahora esto que interesante. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15.
dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, También Él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, y así librar a los que por años habían estado cautivos a causa del temor de la muerte. Con su vida, Cristo nos rescata de la muerte. Por eso es que hay resurrección. Porque cuando Cristo venga, los que aceptaron a Cristo van a poder resucitar y en cuerpo van a vivir por la eternidad. Pregunta, solo para razonar. ¿A dónde se fue Elías? Al cielo. Enoc también. ¿Y los demás que murieron, a dónde fueron? Bueno, la Biblia dice que no fueron a ningún lugar, pero lo que piensa la gente, se fueron al cielo. Ven acá, entonces ahora Elías está en el cielo con Enoc y está ahí al lado de Pepito Pérez. O sea, Elías está en cuerpo, porque Elías fue un cuerpo. Él no murió. Y está al lado de Moisés, que sí murió, pero Cristo, bueno, sabemos que Cristo lo resucitó. Pero bueno, otros muertos, otras personas que murieron. Y está ahí y le dice, dime, brother, tranquilo, que pronto vas a tener cuerpo. En serio, piensa, o sea, cuán absurdo es ese concepto. Claro, a uno le es más fácil entenderlo por la luz de la palabra de Dios. Pero uno está acostumbrado a creerlo ciegamente. Además, tiene cierto temor de que si uno no cree eso, va a tener cierto, ¿cómo voy a rechazar esa verdad? No tiene nada de verdad, es un engaño del diablo que dijo, no morirás. Sino que sabe Dios que cuando te mueras va a ser mejor. Porque cuando tú mueras vas a poder andar volando y vas a tener capacidades que no tienes ahora. El engaño del diablo. Miren, y termino con esto. Son 3 versículos bíblicos. La Biblia dice, 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 15 al 16. Allí dice que hay una sola persona que tiene inmortalidad. Primera, a quien ninguno de los hombres ha visto. ¿Qué más dice, pastor? El único que tiene inmortalidad, que habita en lo inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. El único que tiene inmortalidad. Quiere decir, si el único que tiene inmortalidad, quiere decir entonces que los ángeles no son inmortales. ¿Usted sabía que los ángeles no son inmortales? No. Ezequiel capítulo 28. Busquen Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. De hecho dice que perseverando en bien hacer el hombre... No, pastor, gracias. No se me adelante, por favor. Gracias. Dije que me faltan 3 versículos, por favor. Si la Ok, Ezequiel capítulo 28, versículo 18. Vamos a leer el 19. Está hablando de Lucifer. Lucifer es un ángel. El versículo 14, es 28, 14, para que entiendan que está hablando de Lucifer. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios, allí te paseabas en medio de las piedras de fuego. Y cuando llega el versículo 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dice, yo saqué fuego de en medio de ti y que te consumió. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aún Lucifer y sus demonios no van a vivir eternamente, van a dejar de existir. Ahora, entrando a lo que el pastor se está loco por adelantarse. Ok, como dije, el único que tiene inmortalidad es Dios. ¿Y qué fue lo que perdió el hombre? La gloria y la inmortalidad. Ahora, Romanos capítulo 2, versículo 7. Y ahora sí, pastor, si quiere lo puede decir. No, está bien. Gloria y honra e inmortalidad. Los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad. Dice que los que perseverando en bien hacer buscan gloria. ¿Qué fue lo que perdió? La paga del pecado es muerte. Por cuando todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria. Ahora dice, si ellos están destituidos de la gloria, tiene sentido que busquen gloria. Aquí dice, buscan gloria, honra y ¿qué otra
sacó a la luz Cristo sacó a la luz la inmortalidad Por el Evangelio. por el Evangelio. Quiere decir, son dos versículos. El otro versículo está en Primera de Timoteo. Es decir, que si la buscamos es porque no la tenemos. Si usted está buscando inmortalidad es porque no tiene inmortalidad. Si usted fuera inmortal no tiene ni que buscar a Cristo. Usted va a vivir eternamente. Por eso es que la Biblia enseña categóricamente. Y miren, ¿saben por qué lo estoy haciendo diferentes miércoles? Porque esto es un tema tan amplio y tan rico, tan sabroso, que cuando usted lo lee empieza a entender una cantidad de cosas que ni se imaginaba. Y le hace así, le abre los ojos. Y usted comienza a ver al lado suyo cosas que antes no veía. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vamos a leer Romanos, de todas maneras, capítulo 2, versículo 7. Y en 1 Timoteo Ahora lo voy a leer. Primera no, segunda de Timoteo. Dice Romanos capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 5. Porque por tu dureza, escuchen esto, está hablando del juicio. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Y miren lo que va a pagar ahora: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Quiere decir, cuando Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, está hablando de la inmortalidad. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y después al griego. Y terminamos con 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10. 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10 dice allí, versículo 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó. ¿De qué nos salvó? Ustedes nunca han oído decir que el último enemigo que será destruido será la muerte. Y ahora vamos a leer ese versículo. Dice, el cual nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el compromiso suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, míralo aquí. ¿Qué cosa es la muerte? La no inmortalidad. Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea, está más claro ni el agua. Y ahora sí terminamos con Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Dice allí 51. el 55 creo que. No, el 55 es donde estaba muerto todavía. Dice el 51. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos. Miren cómo él se refiere a la muerte como un sueño. No todos, ¿qué dice? Dormiremos. ¿Dónde están los muertos? Descansando. ¿Ustedes saben que ustedes mueren todos los días? Sí, cuando dormimos. Cuando usted está durmiendo, es como la muerte. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán, ¿qué cosa? Resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo los hombres van a tener la inmortalidad? Cuando resuciten. Van a tener un cuerpo inmortal. Eso es lo que la Biblia dice.
Es grave la situación. Hay personas que están recibiendo visiones. Hay personas que están siendo visitados por familiares. Usted se sorprendería. Pero tenemos la luz de la palabra de Dios. ¿Y el diablo es qué cosa? Mentiroso y padre de mentira.